Cada día del mes de agosto charlaremos tomando café. Pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Hoy quedamos para un café con Elizabeth Ross, en la edición especial de verano de este podcast. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Muchas gracias, Seo. Estoy muy bien. ¿Y tú? Encantada de estar contigo en tu programa. Muchas gracias por venir, Elizabeth, por ponérmelo tan fácil. La verdad es que me siento súper agradecida porque a todos los que estoy contactando para venir sois súper generosos con vuestro tiempo y con vuestras historias y está siendo una aventura fascinante. Muchas gracias. Gracias a ti por crear este espacio tan necesario. Nos confesábamos antes de empezar a grabar que las dos nos habíamos puesto un poquito de musiquita para cambiar un poco la energía, ¿no? Y vitaminarnos, así que va a ser un episodio muy especial. Sin duda. Cuéntanos, ¿quién es Elizabeth Ross? Siento que soy un ser humano en constante aprendizaje y transformación. Y en este momento, pues, estoy adentrándome a descubrir nuevas facetas que me están sorprendiendo de mí misma. Entonces, ¿quién es Elizabeth Ross? Pues, depende por dónde se mire, ¿no? Todos somos muchas cosas y muchas personas diferentes. Y cuéntanos que me has dejado con la curiosidad, ¿qué es eso que te estás adentrando? ¿Se puede saber? Bueno, estoy experimentando en situaciones que hasta ahora me daba miedo, ¿no? Adentrarme. Entonces, bueno, estoy ahí descubriendo que igual los miedos eran más una sombra, ¿no? Como una fantasía, y cuando te adentras a aquello que te da miedo, pues descubres que no era para tanto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de hacerme más visible, mi trabajo, tanto en redes sociales, el hecho de apostar, ¿no? También en mi formación, en programas formativos, así que dan un poco más de respeto, que exigen un poco más de tu tiempo y de tu energía, en un momento donde estoy en plena crianza de niños pequeños, pues eran cosas que me daban mucho respeto, pero digo, venga, va, para adelante. Y bueno, y en eso estoy ahora mismo y veo que está siendo apasionante, que no es perfecto, pero si no nos exigimos la perfección, todo va saliendo, ¿no? Es curioso cómo después del miedo, cuando uno lo transita, mira para atrás y dice, pues no era para tanto. Ahí está. Sí. Pero a lo mejor ese miedo te paraliza años y años de tu vida. Sí, me quedo con una frase de Kubler-Ross que dice, que es una doctora que admiro mucho, ¿no? Pionera en la investigación de la vida más allá de la muerte, que dice, los miedos frenan la vida. Y es verdad, ¿no? Nuestros miedos a veces nos impiden expresar quiénes somos auténticamente, que están más allá de estos miedos. Y digo, va, o sea, yo que la admiro tanto, como no lo voy a intentar aplicar en mi propia vida, ¿no? Salir un poco de esa zona de confort, haciendo cosas que nos dan miedo o respeto, dentro, evidentemente, de un camino, de un sentido y de una coherencia, ¿no? También con tu manera de ser. Sin ir a lo loco, ¿te refieres? Claro, ahí está, ¿no? Dentro de un contexto y de un sentido, y teniendo prioridades claras también. No es ahí ya voy a probar lo que sea, ¿no? Sino, bueno, dentro de un contexto, pues en esta área más de expansión en lo profesional, pues eso, estoy ahí adentrándome bueno, en facetas que hasta ahora dije, uff, me daban un poco de respeto, pero ya es el momento de empezar ahí, ¿no? A llamar esas puertas. Pues vamos a seguir practicando y nos cuentas a qué te dedicas profesionalmente. Gracias. Bueno, yo soy, en este momento, soy acompañante en procesos de duelo desde la mirada transpersonal. Me formé como terapeuta transpersonal y me especialicé en procesos de duelo y pérdida desde esa mirada filosófica, humanista, ¿no? Y acompaño desde ahí. También colaboro con Escuela de Crecimiento en la supervisión del módulo de acompañamiento en procesos de duelo y pérdida, desde la mirada transpersonal también. Y ha sido la primera edición este mes de abril, este mes de febrero que empezamos, y ha sido pues una experiencia muy bonita también. Y también tengo, bueno, mi consulta particular, talleres y también llevo grupos de apoyo en el duelo. En principio online, pero ahora lo voy a tratar de implementar también a nivel presencial aquí en A Coruña. Muchas primeras veces este año.
Sí, sí. Y hay cosas que había hecho en el pasado, pero este año, sobre todo, el tema de la supervisión del módulo de duelos ha sido, bueno, pues un reto muy soñado que finalmente ha salido a la luz. Se ha creado un grupo de alumnos maravilloso y esperamos que se abra la segunda edición ahora en septiembre-octubre. Estamos muy contentos. Si alguien está interesado en esta faceta tuya más profesional, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar en la página web https://elisabethross.com y también me pueden encontrar en redes sociales como elisabethross.transpersonal en Instagram y en Facebook. Y ahí está mi mail por si quieren contactar conmigo para consultas individuales, los grupos de apoyo en el duelo que voy a abrir o formaciones específicas. Hay un tema que hemos tratado bastante en este podcast. En concreto tenemos 2 episodios, uno con Silvia, que es psicóloga, y hablamos de los duelos, ¿no? No solo el duelo por el fallecimiento de una persona, sino también pues por duelos de mudanzas, de pérdidas de trabajo, de cambios de ciudad. Y también hablamos con Remey, que es una persona que acompaña a personas que han perdido un ser querido y le hacen una despedida. Y me interesa tu visión porque es una visión desde el punto de vista transpersonal, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste. La mirada transpersonal tiene en cuenta que el ser humano está conformado por un cuerpo físico, por un cuerpo emocional, por un cuerpo mental y también que somos algo más, ¿no? Que hay una parte transpersonal o espiritual de alguna manera. Entonces integraría todas esas facetas a la hora de abordar el acompañamiento a un doliente. Yo en este caso acompaño desde la mirada transpersonal a resignificar la pérdida, a buscar nuevos caminos de vivir ese proceso de duelo, a ofrecer herramientas, tantas filosóficas que han servido al ser humano desde el fondo de los tiempos para atravesar momentos difíciles por pérdidas o las cuestiones que sean, ¿no? Que nos han servido como puntal, ¿no? Como faro. Mm, Crear espacios donde poder compartir, que a veces no son como los de CACES, no son espacios donde se hace terapia, pero sí que son terapéuticas, porque el dolor compartido es dolor disminuido. De alguna manera ofrecer esa caja de herramientas que a todos nos funciona para poder salir de esos momentos tan difíciles donde nos podemos sentir tan vulnerables. Sobre todo en una sociedad que vive totalmente de espaldas a la muerte, que continuamente evitamos pensar incluso que esto se acaba, y cuando alguien está triste o nostálgico, intentamos cambiar esa energía, ¿no? Y hay que darle un espacio también a estos pensamientos y a este dolor. Sí, el tema de la muerte, como bien indicas, es completamente un tema tabú en nuestra sociedad que evitamos conversar, hablar y por ello nos causa gran sufrimiento. Yo creo que reflexionar acerca de la propia finitud, de la propia muerte, no tiene por qué ser un acontecimiento triste, sino que se puede convertir en una oportunidad para valorar el tiempo que tenemos en esta vida, como me está ayudando a valorarlo a mí, ¿no? A trabajar en este tema. Veo a personas, y yo misma también he vivido, ¿no? Situaciones que me hacen valorar enormemente la vida, el tiempo que tengo, las oportunidades que aparecen y relativizar las cosas, ¿no? Relativizar sobre todo qué es lo importante y qué, bueno, es más o menos superfluo. En esos momentos en los que te sientes tan vulnerable y eres consciente de lo insignificante, ¿no? Que puede llegar a ser nuestro paso por este mundo, eres más consciente también de lo que quieres, ¿no? De muchas personas enferman, por ejemplo, de cáncer o de se me viene a la mente ahora Unzué, este chico que era jugador de fútbol y entrenador que tiene ELA y está haciendo un proceso de visibilidad de la enfermedad súper grande y dice que está siendo súper feliz a pesar de la enfermedad que tiene. Y creo que muchas personas nos dan lecciones y hay como una especie de despertar, ¿no? Cuando realmente eres consciente y asumes que esto se acaba, vives de otra manera. Uh-huh. Así es, así es. Aprovechamos más esa oportunidad de vida que tenemos. O en la mayoría de los casos es así, ¿verdad? Eh,
Y es bueno que esta toma de conciencia se dé no solo cuando hay casos de pérdida, muerte, enfermedad o casos límite, sino que pudiéramos recibir una educación desde que somos pequeños orientada hacia eso, ¿no? Hacia, bueno, que la vida tiene en este lado de las cosas un tiempo y seguramente pues la educación estaría enfocada de otra manera, nuestras decisiones serían otras, es decir, que no tenemos que pasar por grandes sufrimientos en la vida para tomar conciencia de eso, sino que pudiéramos estar recibiendo una educación que nos ayude a integrar en la vida, vivir todas las fases de manera natural y completa y plena, y después, cuando fuera el momento de abandonar este plano, pues que también podamos realizar esa transición en paz, tranquilidad y naturalidad, ¿no? Sin ese sufrimiento. Lo que pasa es que este ideal lo viven muchas personas, pero no es la gran mayoría de personas, ¿no? Entonces, bueno, hay que crear una nueva cultura en torno a la muerte y también hacia la vida, ¿no? Como consecuencia. Uh-huh. Estaba pensando cómo te proteges tú o qué tipo de cuidados te regalas, porque al sostener tanto dolor ajeno, me imagino que te pasará factura. Y en el terapeuta o el acompañante, cuando nos estamos formando de alguna manera, también se nos dan herramientas y técnicas para que lo nuestro no interfiera en el proceso del otro. Entonces es como sí o sí necesario hacer un trabajo de revisión personal, tener trabajadas ya muchas situaciones o si no, al menos tenerlas observadas. Uh-huh. Pues también tener claro cuál es nuestra colocación como acompañantes. Estamos acompañante, pero no interfiriendo en el proceso del otro, ¿de acuerdo? Y tenemos para ello también antes de la sesión muchísimas herramientas. También yo, al menos en este momento, tengo un grupo de supervisión que no estoy sola. Tengo otros terapeutas que también me ayudan, ¿no? Cuando hay algún caso más difícil o que me supone un reto, a darme otra perspectiva. Entonces no soy un jinete solitario que va ahí por libre, sino que tengo también mi comunidad de aprendizaje que para mí es fundamental, ¿no? Para ir pues un poco más tranquila. Y sí, trabajar con el dolor ajeno pues requiere sobre todo un trabajo interior previo, interior de uno mismo. Y hay casos que retan mucho porque también te confrontan con lo tuyo y, y es, bueno, pues necesario hacer esta revisión propia. Y te presentan tus propios miedos, ¿no? A lo mejor. Claro, evidentemente, porque todos le tememos a la pérdida, a la muerte de alguna manera u otra, ¿no? Y claro, a veces hay casos pues que son como muy, muy retadores, que confrontan con los propios miedos, ¿no? Mm. Yo lo hablo muchas veces con mi marido, que cuando salimos a pasear, solemos hacerlo así al atardecer, pensando que lo finito que es todo, ¿no? En un par de generaciones nadie se acordará de nosotros. No dejaremos ningún legado que perdure tantas generaciones y pensamos también en estas grandes figuras que pasaron a la historia y dejaron algún legado de alguna manera a lo largo de los siglos y se conoce una pequeña parte de su persona y de su vida y tampoco sabemos hasta qué punto su verdadera esencia o se ha desvirtuado con el paso del tiempo y es un poco inquietante. El legado, ¿te refieres al legado que vamos a dejar a los demás? A pensar que dentro de 2 generaciones prácticamente no nos van a conocer ni van a saber nada de nosotros, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista que cuando actuamos tiene que tener también un sentido y una orientación, ¿no? No lo buscamos tal vez por nuestro propio éxito, sino porque detectamos una necesidad en este momento en nuestro entorno o algo que nosotros tenemos un don. Un don no es algo que, mira que tengo, sino es algo que podemos ofrecer, ¿no? Y ahí hacer nuestro trabajo. Si eso tiene repercusiones o no, si eso llega a una persona o llega a 1000 o llega a 1.000.000,
ya no depende de nosotros, pero yo creo que tenemos que tener claro qué es lo que depende de nosotros, porque siempre habrá pues quien nos critique, quien nos alabe y quien pues no le interese nuestro trabajo. Mm, mm. Y tal vez llegaremos con nuestro trabajo a una persona o a más. En teoría, yo creo que eso no es nuestro donde debemos poner el énfasis, ¿no? ¿Cuántos científicos hay que han muerto? ¿Cuántos músicos hay que han muerto? Como Vivaldi, que ahora lo escuchamos, sabemos que era un crack y murió escribiendo 700 piezas y no sabíamos ni quién era. Él no lo sabía, murió, fue posterior su Su éxito. éxito, sí. O Kubler-Ross, por ejemplo, que es la doctora que admiro mucho, que creo que es mi maestra en esta área, que ella cuando empezó, pues la criticaron, perdió puestos de trabajo y después, por lo mismo que estaba siendo criticada, era alabada, ¿no? Y le dieron 28 títulos honoris causa y ahora ha sido, pues, como ese, como te diría, ¿no? Ese fermento que hace subir la masa, ¿no? Ujú. Todo, ¿no? O sea, que yo creo que no debemos poner énfasis en el éxito exterior, sino centrarnos en nuestro trabajo, en nuestro don, en aquello que podemos ofrecer y ya, y dejar un poco que la vida, ¿no? Haga con eso lo que sea necesario en ese momento. Yo pensaba, por ejemplo, en mis abuelos, que para mí fueron súper importantes y los quería un montón, y mis hijos no saben nada de ellos, Uh-huh. porque no los han conocido, y me da como pena. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Me da pena que la generación de mis abuelos, por ejemplo, se acabe en mí, ¿no? Ese trascender a lo mejor, pero bueno, la naturaleza es así, el ciclo de la vida es así y tiene que dar espacio a lo nuevo. Bueno, en tus hijos ya están sus bisabuelos, sus abuelos, sus tatarabuelos. Cuando se miran al espejo, hay algo de ellos en tus hijos. Y aunque no los conocieran tal vez por nombre, apellidos y datos biográficos concretos, esa existencia sí ha tenido trascendencia, ¿no? Que ellos están aquí gracias a esas uniones. Cierto. ¿Cuál es tu recuerdo de verano más memorable? La verdad es que tengo muchos veranos memorables, pero en este momento concretamente estoy recordando especialmente mis veranos en la adolescencia con sabor a libertad. Eh, Eran épocas pues donde no había colegio, si bien trabajaba unas poquitas horas para costearme mis gastos personales, pero el tiempo me lo pasaba con mis animales, en bicicleta por la naturaleza, con algunos pocos buenos amigos que nos veíamos en verano, leyendo, escribiendo en mi diario. Y como era una joven muy idealista y muy soñadora, pues en esa época se forjaron muchos sueños, eh, muchos muchos ideales, ¿no? Bueno, que yo estaba ahí con la sangre que me hervía, ¿no? Con ganas de empezar a plasmarlos en algún momento u otro. Una etapa muy importante en la adolescencia que está como un poco desprestigiada. Sí, está desprestigiada, es verdad, pero es una etapa fascinante, Fascinante. descubrimiento. Y yo tengo la suerte de que mis padres me dieron muchísima libertad y confiaban mucho. Aparentemente parecía una joven responsable, digo aparentemente, porque después igual no lo era tanto, ¿no? Pero bueno, fue una época que me dieron mucha libertad, confiaban bastante en mí y bueno, pude experimentar, pude viajar, pude tener muchas experiencias que bueno, que fueron muy trascendentales para mi conformación como persona adulta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido y qué aprendizaje te ha dejado? Mirando atrás, creo que como todas las personas he vivido pérdidas de seres queridos, he pasado por enfermedad de seres queridos, de la angustia que esto genera. También he tenido pérdidas laborales, han terminado relaciones y también amistades importantes para mí. También he tenido mudanzas, me he mudado varias veces de país y de comunidad autónoma dentro de España y todo esto han significado, representado retos personales importantes.
Pero yo creo que la época más difícil para mí fue cuando, siendo joven, en torno a 20, 22 años, de los 18 a los 22 años, podría decir, que vivía como sin rumbo, ¿no? Buscando fuera, em, viajando, no sé, como dando golpes de palo de ciego, ¿no? Fue la época donde me sentía esto sin rumbo, perdida, no encontraba un propósito a mi existencia. Y yo creo que fue lo peor. Dice, voy a parafrasear un filósofo que me gusta mucho, que es Séneca, que dice, no hay viento favorable para aquel que no sabe hacia dónde se encamina. Pues para mí de esa época fue el aprendizaje más grande que me dejó esa época. Porque podemos pasar por momentos difíciles y dolores, que es natural que nos encontremos todos. Pero si no tenemos ese rumbo, ese propósito en nuestra vida, es más complicado todavía. Entonces, encontrar ese propósito que siempre se encuentra dentro, no fuera. En mi caso, me ayudó mucho la filosofía. En esa época cayeron en mis manos algunos libros muy importantes de filosofía oriental, como el Bhagavad Gita. Volví a releer algunos libros de filosofía desde otra mirada clásica, ¿no? Y eso me aportó muchísimo, me dio cierta paz y me dio cierta orientación. Y para mí era muy importante encontrar ese faro en mi vida, que orientara mis pasos, que le diera un nuevo sentido a mi existencia. Yo lo hablaba mucho con mi hija cuando acabó la universidad, hizo el máster y ya se suponía que había hecho todo lo que había que hacer. Y decía, mamá, ¿y ahora qué? Y le digo, ahora todo es posible. Y me dice, ya mamá, pero es que ese todo es muy amplio, ¿no? Y hasta que encontró un poco a qué se quería dedicar, pues compartía esa sensación de, pues eso, de desorientación, de no saber qué hago. Y me parece muy guay tu frase de Séneca, me encanta. Y eso lo buscamos dentro, no fuera. Es decir, que puede haber como propósitos exteriores, acabar una carrera, acabar unos estudios, comprarte una casa, tener una pareja, vale, que está muy bien, pero que ese propósito, el para qué de una relación, el para qué de unos estudios, el para qué de un trabajo, el para qué de nuestras acciones tiene que tener algo, una finalidad, ¿no? Un faro que los oriente. Para mí fue muy importante encontrarlo. Y siempre desde el interior, dices. Sí, saber que eres tú el que está accionando por propia voluntad, ¿no? Que vienen como de fuera estímulos que no son tal vez para ti, ¿no? Saber quién eres, ¿Algo por lo que des las gracias? evidentemente por mis dos hijos, a los que adoro, por mi marido, por mi familia, por mis padres, por la salud y por poder dedicarme profesionalmente a algo que se alinea con mi vocación de servicio. Con ese propósito que tanto buscabas. Sí. ¿Qué consejo te habría gustado recibir de niña? A mi niña de 10 años le hubiera dicho, disfruta, no te preocupes, todo está bien, no tengas prisa por crecer. ¿Qué canción no puede faltar en tu playlist de verano? Pues mira, este verano últimamente estoy escuchando un grupo que me gustaba mucho, que era Coldplay, y la canción que estoy escuchando mucho es Yellow. Uh-huh. La súper famosa es Viva la Vida. Sí, viva la vida también. Sí, sí. Pero Yellow está genial también. Sí. ¿Con quién te tomarías un café, Elizabeth? Me encantaría tomarme un café con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, con el doctor Enrique Benito, con el doctor Manel Sansagarra. Me gustaría hacerles muchas preguntas que tengo, inquietudes sobre temas profesionales y así, bueno, pues si ellos quisieran, claro, pues me encantaría, ¿no? Tomarme un café con ellos. Y bueno, habría más personas en este momento, pues tal vez también Confucio, me gusta mucho las obras de Platón, ¿no? Pues tal vez, pues bueno, pero ya serían palabras mayores. Algún estoico por ahí también, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, pero bueno, los que me han inspirado, que de alguna manera ya me los he tomado los cafés con ellos al releer sus libros.
y qué mensajes tan importantes nos mandan esas palabras. Es curioso, sobre todo con los estoicos, cómo cosas que se vivieron hace un montón de tiempo se siguen repitiendo en nuestra sociedad, en principio tan diferente. Claro, pero el ser humano somos en esencia lo mismo, sufrimos, lloramos, esencialmente por las mismas cosas, ¿no? Eso me fascina, la verdad. ¿Recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Pues mira, sí, la semana pasada reencontré a una amiga que hacía 14 años que no veía, vino aquí a Galicia, estuvo unos días en casa y fue muy inspirador. Y yo le digo, tu visita va a tener repercusiones. Y bueno, y fue muy inspirador las conversaciones que mantuvimos, hablando de nuestra vida, ¿no? En estos años y de los proyectos y anhelos que tenemos de cara a futuro. Entonces, bueno, pues fue un café muy interesante con ella. Qué guay. Una cosa genial de vivir en Galicia es que muchas personas hacen el Camino de Santiago y acaban aquí. Y a mí eso me permite ver a mucha gente, quedar con mucha gente, porque vienen, bueno, pues aquí cerquita y te permite verlos, ¿no? Y tomar un café o lo que surja. Sí, sí, Galicia es preciosa. Yo no soy gallega, soy gallega de adopción. Me casé con un gallego y tengo 2 hijos, ¿no? También medio gallegos. Y estoy encantada de vivir aquí, la verdad. Es un lugar fascinante, que me está enseñando mucho. Bueno, yo quizá no lo aprecio porque he vivido toda mi vida aquí, pero viajando por el mundo ves un montón de cosas y aprendes. Y la verdad es que es un sitio muy guay para vivir porque, aunque tenemos la fama de ser personas muy cerradas, yo creo que al contrario, que somos personas muy cálidas y muy acogedoras y que muchas personas que se asientan aquí se sienten gallegos y porque se han acogido muy bien. Sí, sí, tal cual. Es una tierra ancestral, tiene una inercia, ¿no? De muchos años y de muchos siglos, ¿no? De haber conformado un carácter muy auténtico, pero sí que es verdad que el gallego es una persona muy cálida, muy acogedora. Pues muchas gracias, Elizabeth, por unirte a esta aventura del podcast de verano, por tu tiempo, por ponérmelo tan fácil y por compartir tu conocimiento y tu forma de ver la vida, que me ha encantado conocerte un poquito más. Gracias, Eo, por esta oportunidad. Encantada. Un súper abrazo. Un abrazo grande. Suscríbete a este podcast para no perderte ningún episodio.